Lo primero ha sido la destrucción de 3 glaciares. Y estos glaciares, lamentablemente, son la reserva de agua que tiene el Valle del Huasco. El día de mañana podríamos no tener agua y si la tenemos, contaminada. El agua es para el hombre, fuente de vida. Nadie vive si el agua termina herida. Nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre, vida y consuelo, regalo y cielo. Es un proyecto que no solo va a destruir el medio ambiente, sino que además van a llevarse todo el oro de la región, es la mina de oro más grande del mundo a futuro, sin pagar nada de impuestos, ni en Chile ni en Argentina. Se acogen a una serie de beneficios que fueron firmados ya durante los gobiernos de Frei y de Menem en ambos países y que les significan grandes ventajas. Uno de los obstáculos de la Barrick Gold fue que la mina se ubica entre territorio chileno y argentino, pero fue fácilmente solucionable gracias a los gobiernos. En diciembre de 1997, Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidentes de Argentina y Chile respectivamente, firmaron el Tratado entre la región de Chile y la República de Argentina sobre integración y complementación minera, que otorgaba beneficios ilegales a la empresa Barrick Gold, estableciendo una zona franca sin regulación ambiental ni de ningún tipo para ninguno de los dos países. Esto porque la legislación chilena no permite la compra de terrenos para extraer recursos naturales a menos de 20 millas de la frontera chileno-argentina. Pero al reposicionar el límite, más bien ceder territorio y soberanía, no a Argentina, sino que a un país virtual, esto queda sin efecto. Son 340.000 kilómetros cuadrados de territorio de Chile y Argentina que fueron entregados y ninguno de los dos países tiene soberanía sobre este territorio rico en reservas de agua y recursos mineros. Este país es el país Barrick Gold. Para entenderlo bien, es como que Pascua Lama estuviera emplazados o traslapándose a concesiones mineras que son de terceros, que serían los querellantes. Exacto, y es más, existe un juicio que data del año 2001, que está en el 14 Juzgado Civil de Santiago, cuyo tribunal decretó ya en esa fecha una medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos sobre esas pertenencias mineras donde, insisto, está emplazado el proyecto Pascua Lama. Y sin embargo se celebraron actos y contratos posterior a la prohibición decretada por el tribunal. Y eso es lo gravísimo, porque acá no solamente se trata de una celebración de acto y contrato entre particulares, sino que el Estado de Chile, el año ya 2004, suscribe el decreto 179, que es un protocolo binacional con Argentina, que tiene por objeto implementar e impulsar desde el punto de vista práctico la implementación de este proyecto. El decreto 179, que promulga el protocolo adicional específico al Tratado sobre Integración Minera con la República Argentina para el proyecto minero Pascua Lama, fue firmado para impulsar en aspectos técnicos concretos el proyecto minero. Algunos de sus artículos son: Artículo 8. Las mercancías nacionales o nacionalizadas de una u otra parte que ingresen al área de operaciones o salgan de la misma no estarán afectas al pago de derechos, impuestos, gravámenes y recargos de orden aduanero o tributario que pudieran afectar la destinación aduanera respectiva, siempre y cuando ese ingreso o salida se efectúe por el mismo territorio. Artículo 19. Al área de operaciones solo podrán ingresar las personas autorizadas por los servicios públicos competentes. Artículo 44. Sobre los recursos hídricos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del tratado, se entenderá que las partes permitirán a los inversionistas de una y otra el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo del negocio minero, comprendiéndose de este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios, aunque no tenga la calidad de recurso hídrico compartido. Pero parece que este no es ni Chile ni Argentina, acá tenemos el tratado, el país de Barrick. Sí. Un poco más allá había un glaciar que ellos, el glaciar Concorta, que está un poco más abajo. Claro, inmenso, esa ya no existe. Artículo 50. Cualesquiera de las partes podrán denunciar el presente protocolo una vez transcurridos 30 años desde la fecha en su entrada en vigor, mediante una notificación por escrito a la otra parte. En tal caso, la denuncia surtirá efecto una vez transcurridos 3 años de recibida la mencionada notificación. Este decreto número 179 fue firmado el 13 de agosto de 2004 por Soledad Alvear, ministra de Relaciones Exteriores, y el presidente de Chile, el señor Ricardo Lagos.
En 2009, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, presidentas de Argentina y Chile respectivamente, firmaron varios acuerdos de cooperación. Fernández se reunió en la Casa Rosada con miembros de la Barrick, incluido su fundador Peter Monk, en una reunión privada en abril de ese año. Días después, altos ejecutivos de la minera se reunieron con Bachelet en La Moneda. Una semana después, públicamente en Maipú, se firmaba, entre otros, un convenio secreto entre las dos naciones. En ese acuerdo tributario, Argentina resigna el derecho esencial de un Estado a recaudar impuestos, al ceder el 75%, la potestad tributaria en favor de Chile, en realidad, en favor de la Barrick. Todo esto de esta histórica forma. Como lo calificaron todos los presentes aquí en el Museo del Carmen de Maipú. Se reeditó, como ya lo decíamos, el histórico abrazo entre Bernardo Higgins y José de San Martín en 1818. Estamos protagonizando otro cruce de los Andes. Aquel cruce fue por sobre la cordillera y fue para liberar pueblos. Este cruce constituye otro cruce de los Andes. Por eso hoy nos volvemos a encontrar para multiplicar este abrazo entre chilenos y argentinos, porque compartimos no solo una valiosa historia común, sino que un extraordinario proceso de integración bilateral, así como una visión de futuro. Lo anterior ha sido investigado y detallado por el periodista y diputado argentino Miguel Bonazo, quien escribió un libro llamado El Mal, el Modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina, donde denuncia este y otros acuerdos en beneficio de empresas transnacionales. Además, muestra la influencia de George Bush padre y otros multimillonarios sobre la Fundación Rockefeller, vinculada estrechamente con mandatarios chilenos como Ricardo Lagos y la mencionada Michelle Bachelet. De hecho, a meses de abandonar el cargo en septiembre de 2009, la presidenta Bachelet y autoridades chilenas de paso en Estados Unidos, en la reunión de alto nivel sobre cambio climático de la ONU, fueron invitados a una lujosa cena privada organizada por Council of the Americas, organismo que reúne a empresarios transnacionales que hacen negocios en países latinoamericanos como Barrick Gold. También en el organismo participan los conglomerados chilenos, empresas CMPC del Grupo Mate, Celulosa Arauco del Grupo Angelini, Antofagasta PLC de Andrónico Luxic, Corp Banca de Álvaro Sayé, dueño de La Tercera, y el Mercurio S.A. con Agustín Edwards. En esta cena participó el ministro de Economía Andrés Velasco, quien fue venerado por la presidenta Bachelet en su discurso por las políticas económicas implementadas en Chile. Además, estuvo acompañada por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y el actual presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, entre otros. A mí me sorprende muchísimo el carácter verde que ahora ha adquirido la concertación. Son todos verdes, todos, es impresionante. Ahora descubrimos que todos no les gustaba el proyecto. No obstante, todo esto ha sido permitido por la continuación del modelo económico y el marco legal impuesto por el gobierno autoritario de Pinochet. Gracias a la Constitución del 80, el Código de Aguas del 81, la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, las leyes respecto a nuestro subsuelo, cómo están establecidas las concesiones mineras y cómo están establecidas las concesiones también eléctricas. Esto es todo un entramado que los asesores de Pinochet, te fijas, tuvieron 17 años para crear este entramado, y que comienza con la Constitución del 80, comienza con la Constitución del 80, comienza con la Constitución del 80. Chile hoy día va a completar 17 años de dictadura de la Concertación, así como tuvimos 17 años de dictadura militar, tenemos una dictadura de la Concertación. Y yo lo he hecho responsablemente. Creo que en Chile se reproduce el mismo vicio que se reproducía en otros contextos y con otras formas, pero el mismo vicio de la dictadura: el crimen, el cinismo y la impunidad. Es el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en que empieza este maridaje entre prohombres, en la mayoría hombres de hecho, de la Concertación y las empresas privadas, tendencia que sigue y se acentúa a través del gobierno de Ricardo Lagos, y se ha producido, te fijas, esta corrupción, porque esa es la verdad. Y se da como por un hecho de que esto significa un progreso y de que oponerse a ello es simplemente ser una especie de romántico del medio ambiente y que no entienden la dinámica del progreso y de la modernidad. ¿Quién nos va a dejar
muchas toneladas de cianuro, de plomo, de arsénico que quedan en la tierra. Y eso no constituye un tema relevante para Televisión Nacional. Solamente ante la amenaza de una denuncia pública, ante sus puertas y ante sus oficinas centrales, es que ellos decidieron hacer un reportaje de última hora. Eso es lo que prueba la reproducción del vicio de la dictadura, ¿no es cierto? Cuando teníamos medios de comunicación que ocultaban esto, que ocultaban el delito, que ocultaban el abuso, hoy día tenemos exactamente lo mismo, medios de comunicación que ocultan el vicio, que ocultan el abuso, que ocultan los verdaderos problemas. Parece una vergüenza que se acepte en este país que una compañía multinacional venga a cambiarle incluso la geografía a Chile. Es inaceptable, es improcedente e inmoral. Yo me llamo Luis Sobra, soy concejal de acá de Alto del Carmen y mira cómo me tienen, por defender el valle. Todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida. Lo importante es reconocer el error y tenemos el derecho a cambiar. Si la Concertación dice nos equivocamos un montón, y en todo esto tenemos el derecho a pensar distinto, nosotros podríamos de verdad tener un poco de respeto. Pero decir que siempre estuvieron en contra de un proyecto, la verdad es que lo único que hace es que la clase política sea cada vez una clase más desprestigiada ante los ojos de los ciudadanos. Al final este valle se va a morir porque van a contaminarlo y no va a haber agua en el río. Por ejemplo, en el río de Copiapó, parece, o de Serena, ya no hay nada de agua. En los ríos, porque yo he ido para allá y ahora los ríos están secos, no hay nada, hay basura. Por eso yo digo que Pascual Lama no va a hacer nada acá, va a solo contaminar el valle. El puño contra el abuso de cambiar los glaciares por oro sucio, por oro sucio. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, del mar. ¿Para qué sirve el mar? Para navegar. Eso está regulado por leyes internacionales. Para aquellos países que tienen plataforma continental, para explotar esa plataforma, pero nosotros no tenemos plataforma continental. El Pacífico es muy profundo. Sirve para pescar. Sirve para pescar. Hay una ley, curioso cómo se llama, Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, imagínense, del año 2001. Estableció derechos históricos a los que ya pescaban. Y esa ley termina su vigencia ahora. Había una intención del gobierno de licitar las cuotas de pesca, de que se terminaran los derechos históricos, de que pudieran acceder nuevos actores, porque finalmente los peces son de todos los chilenos. Y así se había comprometido el presidente Sebastián Piñera, el antiguo ministro Fontaine, pero llegó Pablo Longueira y cambió todo. El proyecto de modificación de la actual ley de pesca
que impulsa el ministro de Economía y candidato presidencial Pablo Longueira, es la parte final de un largo intento de privatización y de expropiación de las pesquerías del país, y que a través de este proceso que lleva ya más de 10 años se intenta entregar en esta oportunidad los recursos pesqueros del país gratuitamente y a perpetuidad a 7 familias que controlan el 85% ya de las cuotas globales de la pesca industrial. Este proceso comenzó en el gobierno de Ricardo Lagos, el cual reconoció derechos históricos a las compañías industriales como el paso previo para iniciar los procesos de entrega y de privatización de las pesquerías del país a estos grupos empresariales. Y lo segundo, el tema de las cuotas, y eso ya es lo más complejo, porque recordemos que el año 2002 lo que hizo el proyecto de ley aprobado por el gobierno de Lagos fue otorgar estas concesiones a quienes históricamente habían pescado, los grandes empresarios. Proyecto de ley aprobado por el gobierno de Lagos. Primero hay que ser presidente. Por ejemplo, como pequeños armadores hemos participado 14 veces en la licitación y las 14 veces hemos perdido. Entonces me llama la atención. Tenemos una legislación que favorece a un muy pequeño grupo de empresas durante mucho tiempo, que le da rentas enormes a esta empresa y además ni siquiera han sido capaces de explotar eficientemente el recurso, sino que sobreexplotan una y otra vez y terminamos sin pesquería. El proyecto de ley es fundamentalmente ecológico. Este es un proyecto que lo que quiere es justamente que nuestro mar le pueda entregar a los chilenos los recursos que tiene. Y para eso necesitamos justamente sustentabilidad. La sustentabilidad de la que habla el ministro Longueira no es nada más que la sustentabilidad de las grandes empresas pesqueras. Los recursos pesqueros en Chile están absolutamente colapsados. Ese es el otro tema, ¿de qué derechos históricos me hablan? Colapsados. Obviamente, partimos con el langostino colorado en los años 70. Después vino la sardina española, que se diezmó en 3 años. Después viene la merluza española. Después el jurel, la merluza común. Entonces, cuando a mí me dicen derechos históricos para justificar el regalo de la mayor parte de los recursos, yo digo más bien aquí hay una deuda histórica. Esos sectores influyeron para minar las regulaciones del Estado que apuntaban a la sustentabilidad del recurso. Los pescadores, los industriales pescaban hace un par de años atrás, no más de 10 años atrás. No más de 10 años atrás pescaban más de 4 millones de toneladas. Sin ninguna restricción. Más de 4 millones de toneladas. Hoy día no pueden pescar más de 200 o 300 mil toneladas porque sobreexplotaron en los recursos. Pero para que haya sustentabilidad, primero es fundamental que haya una buena investigación. A nosotros se nos dijo, bueno, ustedes van a pagar una patente pesquera y por la patente pesquera ese fondo va a apostar al Fondo de Investigación Pesquera, ahí se van a hacer los estudios. Solamente el 14% de ese fondo se ocupa en investigación. Por lo tanto, nos sentimos que realmente los gobiernos, y sobre todo los ministros de Hacienda, se han llevado para la casa esta torta, digamos, y no la han ocupado como se debe. Si usted toma la cuota pesquera del sector industrial y la asigna al sector artesanal, la reserva de anchoveta y sardina, se pueden generar más de 4.000 puestos de trabajo en contra de los 300, 400 que ellos tienen en sus embarcaciones. Otra de las aberraciones que comete el ministro Longueira y el Ejecutivo a través de este proyecto de ley es no respetar los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, como el convenio 169. Entre ellos está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios en materias que les afecten. Las Pianchis significa gente del mar, ellos son gente del mar y el Estado y este gobierno una vez más los omiten, los discriminan. Ninguna de las propuestas nuestras fueron incluidas en el proyecto de ley. Lo aprobó íntegramente, le regaló nuevamente todos los peces a los mismos de siempre y esta ley se los quiere regalar a los industriales. Por eso lo aplaudo públicamente. Creo que usted no merece esta ley de 64 que tiene día. Fue diputado traicionado a su gente y hoy día la está apaleando, le está disparando. Esa es la forma de gobernar. Esa es una forma de gobernar su criterio. Respóndele al pueblo. En primer lugar, no la prensa, nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder entendernos con respeto. El que me dijo que era un huevón de mierda,
Concha su madre. Así se expresa este señor subsecretario de Pesca. Que el gobierno lo sepa, que lo sepa la opinión pública. Con respeto. Bueno, yo agradezco la visita de la diputada y bueno, estar junto a los pescadores para mí es bueno. Ahí se ve que ella está luchando por el pescador artesanal, al cual nosotros los orgulleces de esta diputada por lo que está haciendo, porque eso los trae confianza de que está luchando por su región. Diferente habría sido recibir la donación y no haber trabajado con ningún trabajador de la pesca artesanal, ni tampoco con los trabajadores laborales. Diputada, entonces, para ir despejando algunos temas, porque en esta respuesta me queda la sensación de que usted está consciente de que recibió donación de parte de Corpesca, ¿sí o no? Puede ser que sí, claro que sí. Nosotros pensábamos que lo iba a apoyar por lo que dijo, pero lamentablemente en las votaciones no se refleja eso. En las votaciones que hace la señora Marta Isasi van todas en contra de la pesca artesanal, todo. Y en nombre de los pescadores artesanales de mi región, reitero mi voto a favor de esta iniciativa para así preservar la primera milla marina a los verdaderos pescadores artesanales. He dicho, señor presidente. Marta. Han votado todas las señoras Marta, ¿cómo y señores. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 58 votos, 44 en contra, una abstención. Rechazada la indicación. A favor de esta iniciativa, Aquí hay una ley que está arreglada entre cuatro paredes, son muy pocos los senadores que están sacando la cara por el pueblo, pero aquí la gran mayoría de los senadores están pagados por sus favores políticos y simplemente ahora se están arreglando por debajo de cuerdas o por encima de cuerdas, porque ya todos nos hemos dado cuenta que esto es evidente. Que se liciten cuotas de captura, que como no son dueños del mar, si viene un empresario que a lo mejor va a ofrecer mejores condiciones laborales, puede acceder a cuotas. Llamó la atención el voto del senador Fulvio Rossi, que tenemos en línea. Creemos que el senador Rossi, militante del Partido Socialista, está traicionando los idearios del Partido Socialista, apoyando a los empresarios de este país. Aquí hay un negocio político, campañas políticas que se vienen el próximo año y aquí hay una ley a través de campañas políticas, nada más. Cuidado, venirme a hablar así, vos de mierda. Los señores senadores legislen hacia el pueblo, mirando a este territorio y devuelvan los recursos que pertenecen a Chile. Y no se los dejen a las 7 familias hoy día proclamados en 4 grandes conglomerados. El pequeño sector al que favorece esta ley está conformado por 7 familias que forman 4 grupos económicos. Las familias son Angelini, Fernández, Lecaros, Giaconi Santa Cruz, Izquierdo, Sarkis y Stengel. El grupo Angelini, con participación de la familia Lecaros, comandan la pesquera Horizon, que agrupa varias empresas pesqueras. Los Stengel y los Fernández unieron sus empresas conformando la pesquera Camanchaca. El grupo Giaconi Santa Cruz, con la familia Sarkis, forman el grupo Blumar. Y la familia Izquierdo, unida con una empresa europea, conforman el grupo Mar Food. La ley 19.653 impide a los parlamentarios debatir y votar leyes donde estén comprometidos sus intereses y los de su familia, hasta tercer grado de consanguinidad. El senador RN Carlos Larraín, en su declaración de patrimonio, afirma tener participación en una de las empresas del grupo Horizon. El senador DC, Andrés Saldívar, señaló no sentirse inhabilitado para votar. Quiero decir aquí, quiero decirlo con claridad, presidente, y quiero jurar frente a este Senado. No tengo ningún interés personal en temas de pesca. Sin embargo, su hermano Manuel Saldívar y su sobrino Felipe Saldívar tienen altos cargos directivos en Corpesca del Grupo Angelini. El senador UDI Alejandro García Huidobro ha sido parte de la empresa del sector pesquero navarino como gerente de una de sus subsidiarias. Proyecto de ley es fundamentalmente ecológico. El hijo del senador Jovino Novoa, del mismo nombre, ostenta el cargo de gerente de finanzas de Sano Seafoods, perteneciente a la sociedad Nahuel Buta, en la que el senador UDI declaró tener participación. Usted fue el propulsor de la ley de pesca. ¿Cómo analiza esto? ¿Hay vicio en la ley si es que efectivamente se pagó algún parlamentario? No me consta que se haya pagado. Siempre la ley de pesca ha sido muy polémica y lo importante es que la logramos sacar con un gran nivel de consenso. Perdón, pero ¿ese consenso será real? O sea, lo de Marta Isasi, que hay una empresa como Corpesca que efectivamente reconozca que se pasó plata. El consenso fue tan real que es una ley que
La gran mayoría de los pescadores artesanales hoy día están todos disfrutándola, se transfirieron recursos muy importantes de la industria a la pesca, sacamos una gran ley y muy importante y todos aquellos que viven tanto la industria como la pesca artesanal están disfrutando de ella. ¿Cuántos cagando de toda la familia de pescadores? ¡Ladrón! ¡Corrupto! ¡Rata! ¡Metiste la pesca artesanal a unos pocos industriales desgraciados! Estos son grupos radicales, pequeños, que en definitiva están ensuciando esta campaña presidencial. Más de 1000 pescadores artesanales de la región del Biobío marchan a esta hora hacia Santiago como una medida de protesta para que se tomen en cuenta las reprimidos por la policía mientras protestaban contra una nueva ley de pesca que restringe sus cuotas de producción. El patrimonio de los pescas chilenas es un proyecto que fue elaborado durante la dictadura de Pinochet por el almirante Merino. Los 20 representantes de la provincia de Arauco salieron a las 7 de la mañana marchando pacíficamente hacia la moneda. Ese es el presidente de la República que tenemos ahora, que no escucha al pueblo, porque es otro más, es un negociante, es un empresario que viene a apoderarse más de este país, no más, nada más. Pequeñas formas de movilización que tenemos. No nos desafíen, los pescadores artesanales somos fuertes. Trabajamos más de 12 horas, levantamos 30 kilos con un puro brazo. Y a todos estos güeyes que están aquí y en el Congreso los vamos a ir a cuidar siempre, toda la vida. Lamentablemente, en un proyecto de esta naturaleza es imposible dejar a todos contentos. Una ley que va a perjudicar sin duda a la pesca artesanal. Aquí nadie es dueño absoluto de la verdad. Me da la impresión que el señor ministro y el gobierno se creen dueños de la verdad, pero aquí también hacemos un llamado a los parlamentarios de todas las políticas de mi sector de la mesa. Con la famosa ley de pesca de Piñera, mire cómo me tiene. Absurda para justificar un compromiso que ellos tienen con las 7 familias más ricas de este país, que son los dueños de la pesca y de las empresas. Contenta con una resolución que netamente una mariconada. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de... Hicieron de la suya. Mira, nosotros trabajamos más de 12 horas, pagamos impuestos, votamos, elegimos nuestra autoridad y lamentablemente ninguno de estos nos respalda. Ganan 5 millones de pesos en el Congreso sentado. ¿Haciendo qué? Nosotros trabajamos 12 horas todas las noches, y con suerte ganamos 20.000, 25.000 pesos. Pues fíjate que lo que tenemos que estar extrayendo son 2 toneladas, 3 toneladas de pesca. Lo único que causa este tipo de leyes, que el gobierno viene implementando desde 1980, los gobiernos de la concertación y los gobiernos de la Alianza por Chile, es solamente pauperizar el trabajo de todos los trabajadores de Chile y muy particularmente desde esta frontera del pescador artesanal. Estos grupos anarquistas de izquierda finalmente destruyen nuestra democracia. En materia de recursos pesqueros, derogar la ley de pesca y redefinir el uso de los recursos pesqueros a partir de las necesidades de la población y fundamentalmente de los pescadores artesanales, que son los más directamente beneficiados. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos. Entonces son 2 preguntas. ¿Qué sucede con las leyes que atentan contra los derechos humanos en Chile? ¿Y qué sucede con la emancipación del territorio del pueblo mapuche? Tenemos que conversar con ellos, porque no vamos a llegar con la solución hecha, predeterminada. Estas son las ideas que nos mueven. La Constitución política debe reconocer al Estado de Chile como un Estado que contiene a muchas naciones y a muchos pueblos. Debe esta Constitución también reconocer sus autoridades y su autonomía y su autodeterminación como nación. Decimos además que hay que compensar al pueblo mapuche por los daños que el Estado chileno le ha infligido. Y esto requiere estudiar y determinar cuáles son esos daños y compensarlos. Además creemos también que hay que restituir tierras, sobre todo aquellas que fueron expropiadas
en el último proceso de desarrollo de la industria forestal, el oligopolio de la gran industria forestal y maderera en Chile se ha alimentado de la usurpación de tierras respecto al pueblo mapuche. Una de las primeras medidas que vamos a tomar va a ser poner en libertad a todos los presos mapuches procesados por ley antiterrorista. La derogación de esa ley es consecuentemente una aspiración de esta candidatura. Dos conglomerados políticos han gobernado Chile en las últimas décadas y se han constituido y acomodado en la institucionalidad heredada de la dictadura militar. Es la llamada clase política. Olvidando muchos de los principios de sus partidos, han traicionado sus ideologías políticas entregándose al mercado, acordando entre ellos la profundización y perpetuidad del modelo económico. Y es que el poder del dinero ha corrompido a toda la sociedad chilena, de modo paulatino, incentivando la competitividad y el consumismo, haciendo creer a las personas que todo es transable, vendible, comprable. Hoy la sociedad chilena no tiene derechos garantizados. Salud, educación y previsión son negocios declarados y aceptados por todos. Los horrores de la dictadura militar han hecho pensar que cualquier cosa que viniese después de eso es aceptable o un tipo de gratificación. Veo un país que sabe evitar los desastres ecológicos, con un Estado eficiente que facilite la iniciativa creadora y sobre todo que escuche a la gente. De esta manera, los gobiernos han escuchado al pueblo el día de las elecciones y han gobernado sin él el resto de días de sus mandatos. Para algunos todavía es aceptable que dar el voto el día domingo una vez cada varios años es la única posibilidad de cambiar algo, la única manera de hacer política. Con esto a su favor, con el pueblo silente, tranquilo y sumiso, Frey y Lagos establecieron la privatización como política esencial de sus gobiernos, dejando en manos de empresarios extranjeros y unos pocos chilenos el control de todo, de la salud, la educación, de la previsión, de los recursos naturales como el cobre, el agua y el mar. La relación de los gobiernos con los mega empresarios se hizo cada vez más fuerte. Eduardo Frei declaró: "Es un destacado empresario de enormes virtudes, honesto y trabajador", refiriéndose a Anacleto Angelini, empresario italiano al que le dio la nacionalidad chilena por gracia. Ricardo Lagos dijo: "Fue fundamental en la etapa del descubrimiento de cómo crecer en un país con tremendas barreras de protección que se deben bajar y atreverse a competir". Por tanto, le liberó de esas barreras con la Ley Corta de Pesca en 2002 y junto con la Ley Larga de Pesca más conocida como la Ley Longueira, dio perpetuidad a gozar de prácticamente la totalidad del mar chileno, no precisamente a él, porque se murió, pero a su sobrino Roberto y un selecto grupo de empresarios. En 1992, Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, quien fue pieza clave en el contacto con la Casa Blanca para el financiamiento del golpe militar en 1973 y la instauración del modelo de Milton Friedman en Chile durante la dictadura, crea la Fundación Paz Ciudadana, con el objetivo de ser una institución de referencia técnica para los gobiernos en la implementación de políticas públicas en temas de seguridad. Eso en teoría. Pero en la práctica, Paz Ciudadana se basa en teorías que no buscan centrarse en el hecho de los delitos, en sus causas, sino que impera la visión simplista del premio y castigo como forma de impedir y controlar los delitos. No intenta implementar políticas sociales que apuntan a educar y culturizar la población, combatir la pobreza y desempleo, proporcionando mejor relación entre las personas, sino que combate la delincuencia a corto plazo, aumentando el gasto del Estado en mayor control policial, número de policías, procesos más rápidos y penas más severas, más cárceles y más represión. Lo que pasa es que en el caso de ayer, la brutalidad excedió todos los límites de la decencia y la cordura. Lo peor es el señor Chadwick, que se permite decir que él no tiene que pedirle permiso a nadie y que puede entrar en un colegio, en una universidad, en un hospital. A mí me parece que lo que ha hecho Chadwick es demostrar lo que nosotros hemos dicho siempre: esto no es una democracia, es la continuidad de una dictadura. Aquí se instala la brutalidad como manera de gobierno y el señor Chadwick debería ser juzgado criminalmente por lo que hizo ayer y por sus declaraciones. A mí me parece que nosotros como chilenos, como ciudadanos, como padres de familia, debemos respaldar y expresar toda nuestra solidaridad con Pedro Aguilar, presidente del Centro Estudiantes del Barros Borgoño,
y con los estudiantes que están hoy día en toma en la Universidad de Chile, en la Casa Central. Todo nuestro respaldo. Nosotros, si llegamos al gobierno, y nosotras, vamos a modificar radicalmente los comportamientos de Carabineros, porque nos parece que son dignos de la peor de las dictaduras y no de una democracia. Pero, ¿qué tiene que ver una institución que se declara apolítica y autónoma con la relación entre los políticos actuales y el poder económico? Pues al parecer, basta mirar quiénes conforman el directorio y los distintos cargos administrativos y técnicos que han formado parte de Paz Ciudadana en sus 21 años de existencia. Algunos nombres: Agustín Edwards, Sergio Vitar, Bernardo Mate, Soledad Alvear, Paola Luxic, Eugenio Tironi, Edmundo Pérez Lloma, Alberto Espina, Roberto Méndez, Álvaro Sayé, Horst Polman, Mónica Jiménez, Carlos Cáceres Contreras, José Miguel Galvez, José Antonio Garcés, Alberto Casís, René Cortázar, Javiera Blanco. Quizás sirva de ejemplo esta institución para hacerse una idea de lo estrechas que son las relaciones entre política de concertación y alianza con los empresarios y el vínculo de estos con los medios. Es interesante ver cómo los directores de las redes de los medios escritos más grandes del país aparecen representados en el directorio a lo largo de toda la historia de la institución. Estas empresas son el Mercurio Sociedad Anónima, que incluye a El Mercurio de Santiago, de Valparaíso, de Calama, de Atacama, de Antofagasta, La Estrella de Valparaíso, del Norte, de Tocopilla, de Arica, del Huasco, del Loa, de Concepción, de Chiloé, el Diario Austral de Temuco, Valdivia, Yanquihue, Osorno, Diario Las Últimas Noticias y La Segunda, líder de San Antonio, además de una red virtual de diarios online llamados Soy, y agregando el nombre de cada ciudad donde absorbieron medios locales independientes. Como si lo anterior fuese poco, la concentración de medios de comunicación continúa con algunas radios como Digital FM, Positiva FM, el portal web emol.cl, entre otros. El otro grupo de medios es Copesa, que incluye a los diarios La Tercera, La Cuarta, La Hora, Pulso, Revista ¿Qué pasa?, Paula, Radio Carolina, Beethoven, Paula FM, Disney, Cero, entre otros. Agustín Edwards y Álvaro Sayé, actuales dueños de ambos grupos, están representados en el directorio de la institución independiente. Resulta también muy interesante ver quiénes dirigen los medios de comunicación más masivos como radios y televisión, particularmente de la televisión. Los canales de señal abierta en Chile están agrupados en Anatel. Los miembros de los directorios de esta asociación y los canales que lo componen parecen moverse entre los negocios y la política, incluso cambiándose de un canal a otro periódicamente. Es curioso también escuchar entre quienes aparecen en la televisión referirse a los otros como canales de la competencia. Hablar de la grúa televisiva es como ver estos productos distintos en sus características organolépticas y pensar que son competencia cuando en el fondo pertenecen a la misma compañía. Con el dinero controlando a través de sus dueños las comunicaciones, estas se transforman en lo que se conoce como uno de los poderes fácticos más influyentes que tienen los gobiernos, de manera que sus pensamientos bombardean de información inconscientemente a los ciudadanos y al público en general, generando una visión de la realidad muy influenciada por las ideologías y decisiones de los gobiernos. Al no existir diversidad de medios alternativos que compitan con estos grandes medios, la relación es directa, porque aproximadamente más del 90% de publicidad del gobierno, ministerios, municipalidades, servicios e instituciones del Estado es otorgado en medios escritos a estos dos grupos, lo que se traduce en aportes económicos. De esta manera se financia la gran prensa escrita. Para los medios alternativos, por tanto, es muy difícil competir con ellos. Las vinculaciones entre estos poderes son muy estrechas y se puede encontrar personajes ligados en un momento a directorios de televisión, dirección de otros medios, ligados al mundo empresarial y a instituciones públicas con participación en los gobiernos directa o indirectamente. Solo un ejemplo. La abogada Javiera Blanco fue ex subsecretaria de Carabineros durante la gestión de Michelle Bachelet. Fue vinculada en escándalos como el ocurrido con el senador Guido Girardi. Miércoles 19 de noviembre del año 2009.
El senador Guido Girardi está apurado porque son las 11:23 y va camino a Valparaíso. A esa hora va a trabajar. Se discute la ley de presupuesto, está súper atrasado. Kilómetro 37, ruta 68, camino a Valparaíso. Va muy rápido, lo lleva un chofer y Carabineros de Curacaví lo para y le van a pasar una infracción de tránsito. El senador pretende pasar su credencial y un cabo segundo de Carabineros dice no. Todos son iguales ante la ley. El senador Girardi se enoja. Si él es un senador, ¿cómo es posible que le pasen un parte? ¿Qué pasa que no le entregan, no puede mostrar la credencial? E inmediatamente toma su celular y llama a Javiera Blanco, la subsecretaria de Carabineros. Resultado, en solo 6 días los 2 carabineros están sancionados. Al principio iba a ser arresto, después una anotación en su hoja de vida, etc. Fue solo la presión de los medios la que lo salvó. Fue muy criticada por sancionar a estos carabineros por presiones de un senador en virtud de su condición de honorable parlamentario y no habrá sancionado ni haberse pronunciado con el mismo criterio sobre el carabinero Walter Ramírez tras comprobarse que un disparo por la espalda de su arma de servicio mató a Matías Catrileo. Javiera Blanco hasta hace poco ejercía el alto cargo de directora ejecutiva de Paz Ciudadana. Se integró al comando de Michelle Bachelet. Es la nueva vocera del comando de Michelle Bachelet. Es la cara visible, la que comunica directrices, la que comunica decisiones. Es la cara buena. Otro que encontró un lugar en el comando de la candidata presidencial fue René Cortázar, quien participaba en directorios de las grandes empresas como VIS, Entel Chile, Corp Banca y AES Gener, antes de ser ministro del Trabajo de Patricio Aylwin. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, coordinó el programa económico cuando Frei era candidato presidencial. Participó en el gobierno de Michelle Bachelet como ministro de Transporte y Telecomunicaciones en medio de la crisis del reciente proyecto estrella de Ricardo Lagos Escobar, el Transantiago. ¿Cuánto se habló de Costanera Norte? En noviembre inauguraremos Costanera Norte. Esa es mi respuesta a los agoreros. Y ahora hablan de problemas para acá en Santiago. Toda la gente aquí, nosotros venimos a las 6 de la mañana. Los trabajadores aquí todos botados sin poder llegar a sus trabajos. En la vereda sur, retraso y problemas hubo en distintas partes de la capital. Todo el mundo está reclamando por falta de buses. Un paradero totalmente atochado de pasajeros. La escuela militar fue sin duda uno de los puntos más críticos. Fue tal vez el epicentro de los reclamos. Gracias, señora presidenta, no preocuparse por nosotros. Los que nos retienen en vehículos llegan y parten. Nosotros aquí esperamos. Y prometió que en diciembre el Transantiago iba a estar muy bien, que iba a mejorar sustancialmente. Y si no lo hacía, él se iba, de todas maneras. Llegó diciembre y no, el Transantiago era un caos. René Cortázar renunció pero con elástico. Michelle Bachelet le dijo que no, que siguiera y él siguió. Violó su propia palabra. Hoy día ha sido integrado al comando de Michelle Bachelet. La Superintendencia de Valores y Seguros SBS resolvió sancionar por distintas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y Ley de Sociedades Anónimas a un total de 22 exdirectores y ejecutivos de la empresa La Polar por el escándalo descubierto de las ilegales repactaciones unilaterales que efectuaba la empresa a sus clientes. René Cortázar fue multado por 700 unidades de fomento por haber sido uno de los miembros del directorio de La Polar. Andrónico Luksic, principal representante del multimillonario Grupo Luksic, dueño entre otras de Telefónica del Sur, Lipigas, Terpel, AFPs Provida y Hábitat, de las radios Concierto, Sonar FM, Play FM, la mayoría de las empresas mineras y del consorcio empresarial Quiñenco, que agrupa entre otras empresas a Shell, la manufactura Madeco, la Compañía de Cervecerías Unidas SU, El Sur y el Banco de Chile. Se compró Canal 13 en 2010 y mandó a buscar a Cortázar para ponerlo al frente del directorio. 15 años antes, Cortázar conformó el directorio de TVN en el alto cargo de director ejecutivo por 5 años, por lo que tenía experiencia de ese tipo de cargos. Son solo un par de ejemplos de los muchos que se pueden encontrar, de personajes que participan del mundo de los negocios, los medios de comunicación y de los gobiernos democráticos. Ejemplos que hacen evidente la relación entre política y negocios en los medios de comunicación son el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, quien fue dueño de Chilevisión desde 2005, cuando era candidato presidencial, y lo vendió solo tras las presiones constantes de la ciudadanía. Mega lo maneja la familia Solari, dueña además de Sodimac, Falabella, Hipermercados Totus, Aguas Andinas, Club Hípico de Santiago, la empresa aérea fusión de LAN TAM, entre otras.
El actual directorio de TVN tiene a 5 de sus 8 miembros vinculados actualmente o en el pasado a los negocios. En el actual directorio de la red, 6 de sus miembros estuvieron vinculados a otros canales de televisión o a otros medios de comunicación. En el actual directorio de Canal 13, 9 personeros han tenido participación en otros medios de comunicación. 8 tienen o han tenido vinculación con grupos económicos y empresas privadas y 5 han participado directamente en labores políticas. La conclusión es evidente. Los poderes actúan como uno solo, conspiran con los intereses de la minoría, no quieren dejar su situación de comodidad y ambicionan más en desmedro de quienes apenas pretenden sobrevivir. Relaciones de poder de este tipo se dieron en todos los ámbitos, sin respeto por los impactos sociales ni medioambientales que el llamado desarrollo podría tener. Esto fue representado fielmente por Michelle Bachelet, quien aprobó 42 termoeléctricas en su periodo presidencial, quien además traicionó junto con la alianza a los estudiantes secundarios y pidió ayuda a los Estados Unidos para reprimir al pueblo mapuche, tal como lo hizo años antes el dueño del Mercurio para financiar el golpe militar. El mismo quien años más tarde era homenajeado por la clase política de todos los sectores. La traición que nos realizó en el año 2006, y no olvidamos tampoco la represión ejercida hacia el pueblo mapuche y que se acuerde de Patricio Troncoso, y que tampoco olvidamos los proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos que aprobó, y uno, el más reconocido acá en Santiago, como es el Alto Maipo. Esto es solo una parte de la historia política de los gobiernos que han dirigido los caminos que ha tomado Chile. Una historia política que va más allá de una opción acerca de un tema o una propuesta. Es parte de las ideas honestas que mueven profundamente a los políticos, a sus visiones acerca del presente y el futuro del país. Ninguno de estos gobernantes intentó cambiar la constitución escrita por Jaime Guzmán y sus amigos, ni al sistema binominal, ni los códigos laboral, minero, de aguas, etc., que rigen el sistema económico político social de Chile. Nuestro país debe avanzar en la construcción de una verdadera ética de comportamientos públicos. Esta coalición que ha gobernado a Chile durante 20 años deja ahora el poder con la frente en alto. Pónganse ustedes una mano en el corazón y ¿qué prefieren? ¿Lo de antes o lo de hoy? En un rato más voy a referirme exactamente a los puntos que ustedes están señalando. Democracia es que usted pueda estar en las calles gritando, mi amigo. Prometido en el diario de Cooperativa, estamos con otro de los candidatos a la presidencia de la República. Estamos hablando de Marcel Clod, abanderado presidencial del Partido Humanista. Es economista, profesor universitario y activo dirigente político. Trabajó como tal durante varios años en el Banco Central, pero desde fines, diría yo, de la década del 90, invariablemente ha tenido una postura de cuestionarnos, ¿verdad?, el modelo de desarrollo que ha elegido Chile, el modelo neoliberal. Ha ejercido la dirección de varias organizaciones medioambientales como la Fundación Terram y Oceana. Políticamente fue en algún minuto de muy joven militante de la democracia cristiana, pasó por el PPD, renunció el año 93 a ese partido. Con el argumento de diferencias irreconciliables. En marzo de este año, el Partido Humanista lo proclamó como su abanderado presidencial. Ayer salió una información en la revista Foreign Affairs en Estados Unidos. Es una revista que leen todos los hombres de negocio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esa revista? Que hay un solo candidato, que es el más prometedor anticapitalista. Eso viene de la embajada norteamericana en Chile, esa información viene de ahí. Aquí se sabe que esta candidatura está pisando fuerte, está entrando con mucha potencia, sobre todo en los sectores sociales, trabajadores, el mundo estudiantil y juvenil. Eso tiene preocupado a la clase política. Entonces de repente aparece esto del Banco Central. Yo trabajé 3 años en el Banco Central entre el 83 y el 86. Y después me fui a Lovaina y volví el 90. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Hacía informes sobre la deuda externa latinoamericana. Pero ¿cuál era mi trabajo político en esa época? Yo hacía trabajo de contrainformación en contra de la dictadura. Era miembro del grupo contra la tortura Sebastián Acevedo, además del grupo de economistas socialistas. Era parte de un grupo de estudiantes por la teología de la liberación. Entre el 83 y el 86, los 3 años que yo estuve en el Banco Central, fue el periodo más álgido
de las protestas en las calles, que empezaban a las 10 de la mañana, y yo estuve en una y cada una de esas protestas. De hecho, sabían en el Banco Central mi opción política. ¿Y alguna vez te complicaron por eso? Claro que me llamaron, pues. Me dijeron que sabían lo que yo hacía, que no les gustaba. Yo les dije, bueno, eso es asunto mío. Yo no tengo por qué darles cuenta a ustedes de lo que hago yo después de las 6 de la tarde. ¿Cómo me pueden decir que yo trabajé para la dictadura? Y lo dicen más encima. A mí incluso me persiguieron políticamente en tiempo de la dictadura, entonces ¿cómo puede alguien sostener eso? Pero cuando yo estaba en el Banco Central y dirigí el estudio sobre el bosque nativo, la pesquería y la minería, yo recuerdo muy bien las presiones que hubo dentro del Banco Central para que ese informe no se conociera. Y una vez que se conoció, la presión fue tan grande que el Banco Central hizo una cosa que inesperada de cualquier institución pública. Cambiaron los resultados del informe. Nosotros decíamos que el bosque nativo venía disminuyendo y ellos sacaron otro informe y lo pusieron aumentando. Eso fue producto de la presión, porque yo veía al presidente de la CORMA, la Corporación de la Madera, sentado todos los días en la puerta del presidente del Banco Central, presionando para que ese informe sea desconocido. Se desconoció. Mientras veíamos su cupira, Marcel Claude publica el libro Una vez más en la miseria, donde analiza profundamente la manera en que se usan en nuestro país los recursos mineros, hídricos, energéticos, pesqueros y forestales. Yo llegué al PPD el año 90, cuando volví de Europa, de mi estudio de doctorado, y como siempre me ha interesado la política, un grupo de amigos que estaba en el PPD me dijo, ¿por qué no te metes acá? Estamos en la concertación, está partiendo el gobierno de Elwin, y este partido tiene posibilidades de incorporar reflexiones nuevas, porque era un partido sin contenido, era un partido sin proyecto, sin ideología, era un partido que quería ser básicamente instrumental, y no tenía reflexión, no tenía historia política, no habían elementos que constituyeran una mirada de país, una mirada... Pero sí tenía líderes con mucha historia política. Sí, pero venían o del Partido Socialista, o del Partido Comunista, o incluso de sectores de derecha. Entonces, yo junto con otras personas entramos ahí e intentamos darle contenido a esto. Y de hecho le dimos harto contenido. ¿Y qué pasó finalmente que te vas el 93 o 95? El 93, a fines del 92, digamos. Fue justo antes de la elección de Magnef. ¿Tuviste algún problema específico con alguien? Muchos problemas, pero ¿Con harto. quién? Con Sergio Vitar particularmente, que era el presidente del partido. Porque yo tenía la responsabilidad de la Comisión Económica y de la Comisión Programática. Y el problema mayor fue en la Comisión Programática porque logramos armar una discusión, un debate político mayúsculo, grande, de 300 personas más o menos. Todos jóvenes de ese entonces, estamos hablando hace 20 años atrás. Y le dimos contenido, toda la reflexión sobre la sustentabilidad, la crisis de la modernidad, los proyectos posmodernos, toda esta reflexión. O sea, tú estabas feliz trabajando ahí. Claro, y llegamos a un, yo todavía me acuerdo, un encuentro programático, y ahí discutimos esto, y a Sergio Vitar no le gustó mucho. No le gustó nada, digamos. ¿Y como político te lo planteó directamente? No, directamente no, porque los políticos ¿Te lo mandó a decir? Son ¿Te lo mandó a decir? Me planteó decir que mira, estas cosas no son para estos tiempos, y pescó el documento programático que habíamos construido y lo guardó en un cajón y llamó a José Joaquín Brunner para que se hiciera cargo de la comisión. Nosotros además habíamos hecho una reflexión crítica profunda y de hecho le hicimos un cuadrillazo al entonces ministro de Economía, Carlos Minami, y le cantamos la cancioncita completa, porque estaban haciéndose los lesos con la privatización de empresas públicas, lo del cobre, lo de la deuda subordinada, y finalmente porque ya estábamos viendo esto de la conversión del proyecto de la concertación hacia la herencia de la dictadura, empezó el mismo día. Entonces nosotros empezamos el 90, el 91 y el 92 ya la cosa estaba clara para dónde iba ese barco. Y tú esperabas otro camino. Exactamente. O sea, nosotros queríamos cambiar la herencia de la dictadura. O sea, había que
terminar con las AFP, con las ISAPRES, la nueva constitución, la reforma del sistema binominal, todas esas cosas eran parte del proyecto original de cambio de la dictadura. Entonces, al 92 ya la cosa se sabía para dónde iba y algunos nos fuimos y nos fuimos para siempre. Tras su salida del Banco Central, Marcel creó la Fundación Terram en 1997. Su propósito fue crear una propuesta de desarrollo sustentable en el país, capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el derecho de las generaciones futuras a gozar de mayores grados de bienestar. Su idea central es que el desarrollo social va ligado al desarrollo económico, comprometiendo el adecuado trato al medio ambiente. En su manifiesto ecosocialista afirma que, para el ecosocialismo del siglo XXI, no podrá haber lucha social sin lucha ambiental. El año 2002 enfrenta un juicio con los hermanos Adolfo y Andrés Saldívar, presidentes del Partido Demócrata Cristiano y del Senado, respectivamente, por su corrupta conducta referida a conflictos de interés de su familia, con el grupo Angelini, en la participación de empresas ligadas al rubro pesquero, mientras se discutía la ley de pesca que beneficiaba a esos pocos grupos económicos en desmedro de los pescadores artesanales. Nosotros lo denunciamos por corruptos, porque eran corruptos y son corruptos, son políticos corruptos. ¿Que se van a querellar de nuevo? Que se lo hagan de nuevo. Si es que, mira, nosotros demostramos que eran corruptos. Se demostró ante los tribunales. Y después el señor Saldívar, ¿en qué terminó ese proceso? Le ganamos el juicio, 5-1. Hubo 5 fallos a favor mío y 1 a favor de ellos. El principio, en donde me declaran reo, me declaran en arraigo. Y en términos sencillos para la gente que nos escucha, ¿corruptos por qué? ¿En qué consistía su corrupción? Un parlamentario no puede promover leyes ni votar leyes cuando tienen intereses hasta en tercer grado de consanguinidad. Ellos tenían hermanos trabajando para las empresas pesqueras. Eran accionistas, 18 familiares de la familia Saldívar involucrados como accionistas de empresas pesquera, y el presidente del Senado promoviendo la ley que le entregaba las cuotas pesqueras en 95% al grupo Angelini, el mismo que le financiaba a la madre de los Saldívar campañas de buena voluntad, de caridad. Era un maridaje escandaloso. Deja Terram en 2003 para incorporarse a la recién creada sede de la Fundación Oceana en Chile. ¿No le va a pesar en ningún momento esta complicada salida que tuvo de Oceana hace ya algunos años? Pero ¿cuál fue mi complicada salida de Oceana? El problema de Oceana fue una cosa muy sencilla. Yo tenía la prerrogativa de decidir la política para América Latina sobre cómo se hacía la lucha ambiental. Y siempre dije que la lucha ambiental en Chile va de la mano de la lucha social. La diferencia con los norteamericanos era que ellos querían hacer merchandising. Una vez más, la lógica del mercadeo, del lobby, de conseguir que las grandes empresas en Chile pusieran plata para financiar el ecologismo. Yo nunca acepté esa política y fue un problema político de esa envergadura. Finalmente terminó en una crisis política al interior de esa organización y eso es lo que explicó mi salida. Yo no veo cuál es la complicada salida de Oceana. Fue una cuestión política. Respecto a su salida, en un comunicado público, Marcel declara: yo he elegido luchar por los cambios políticos y sociales que hagan más sustentable la vida de los hombres. He elegido luchar por la libertad de expresión, los derechos ciudadanos, la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad. Lo he hecho durante más de 15 años. Oceana sabía quién era yo al convocarme a actuar en América Latina como su representante. No he hecho sino que lo que creo justo y moralmente apropiado. Si mi actuación les incomodaba, entonces lo que correspondía era separar caminos en forma respetuosa y mutuamente beneficiosa. Marcel Claude, economista, 6 de diciembre de 2006. Respecto a su labor en Oceana, un empleado que trabajó para él publicó en Facebook, para aclarar ciertas cosas que se han dicho, lo siguiente: déjeme comenzar con lo primero que despertará suspicacias en quien quiera que lea estas líneas. Marcel Claude fue mi jefe por 4 años, por lo tanto, si ahora hablara mal de él, podrían pensar que estoy montando una venganza, pero si hablo bien, habrá quien diga que somos amigos, socios políticos o algo parecido. Ni lo uno ni lo otro. Por eso escribo esto en mi Facebook personal, porque al no tener cómo demostrarlo, espero el voto de confianza de ustedes que me conocen en mayor o menor grado. Tampoco me interesa ni creo relevante analizar aquí su propuesta programática o sus ideas políticas. Cada uno tiene
tiene su opinión y me parece que lo valioso que puedo aportar va por otro derrotero. Dedico por tanto estos párrafos a quienes aún no saben por quién votar y se conformarían con saber si su candidato es una persona decente. Veamos, Marcel era director ejecutivo de la filial sudamericana de una ONG dedicada a proteger el océano. Fue escogido por el directorio debido a su desempeño en la creación y conducción de Terram. Desde ese cargo, Marcel nos embarcó en proyectos nacionales como la lucha contra Pascolama, la matanza de cisnes en el río Cruces, denunciamos la muerte de peces en el río Mataquito, también por Selco. Hizo campañas educativas sobre conservación ambiental, impulsó investigación científica sobre diversos temas, como la disminución de la población de tiburones en Chile debido al finning, cruel práctica que implica capturar al pez, cortarle las aletas y devolverlo agonizante al mar. Y el impacto de la salmonicultura en el fondo marino. Cuando fue elegido siempre aclaró que tenía una agenda política, y eso fue aceptado por el directorio de la ONG, hasta que ese directorio cambió, y por ende cambiaron las reglas. Cambió todo, excepto Claude, y eso finalmente le costó el cargo. Varios renunciaron con él en señal de solidaridad. Yo no renuncié y me mantuve alrededor un año más en esa institución. A menudo almorzaba junto a todo el equipo en la mesa de reuniones. También abundaban las pichangas. Creo que sería mejor presidente que volante de creación. En lo laboral, soy periodista y elaboró una estrategia que todavía hoy me parece sorprendente y notable. En lugar de desgastarse intentando pelear por tribuna en los llamados medios grandes, montó una red gigantesca de medios alternativos, sitios web, radios comunitarias y locales, publicaciones universitarias, etc. Eventualmente, también los medios grandes se fijaron en él, y aunque él también les brindó su espacio, mantuvo trato diferente con los medios más pequeños. El cobre, al igual que todos los recursos naturales en Chile, lo que está pasando con la actividad pesquera, lo que pasó con el salitre, lo que está pasando con el bosque chileno, es más o menos un patrón similar que hemos observado, que venimos observando desde el origen de nuestro país, desde el tiempo de la colonización española. Esta temática de la sustentabilidad no es un tema moderno para nosotros, no es solo un tema reciente, es la característica, el patrón, el paradigma de cómo se ha desarrollado nuestro país y el resto de América Latina. Se descubre un recurso natural, se explota hasta su extinción, hasta sus límites económicos y hasta sus límites naturales, genera una enorme concentración de riqueza que se trasvasija hacia otros lugares del planeta o dentro de Chile en ciertas familias, en ciertas oligarquías. Al mismo tiempo se observan procesos de desencanto popular con esta actividad, o sea, movilización obrera, movilización popular, por el problema de la pobreza, de la falta de pagos decentes, de condiciones laborales no muy apropiadas, por no decir definitivamente indecentes, que es la característica del trabajo que hoy día está dando la globalización a nivel planetario. Y finalmente, una vez que se extinguen estas actividades, que se caracterizan, entre otras cosas, por hechos tan singulares como que los jerarcas de estos grupos transnacionales que operan en nuestros países son siempre ampliamente recibidos en grandes recepciones y lujosas recepciones por el presidente de la República, y a los trabajadores, a los obreros, a los chilenos que protestan por las condiciones en que se hace esta actividad, se les aplica simplemente la represión. De su personalidad les puedo comentar que es irónico hasta ser cáustico y que está pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Su humor es variable, pero nunca lo vi maltratar a un subordinado ni faltarle el respeto. Al revés de muchos. Tiene el valor de ser cordial con sus iguales y valiente con los que se sienten superiores. Aunque es vanidoso, como todo político que se precie de tal, no tenía miedo de delegar funciones y confía en sus equipos de trabajo. Pero si perdía su confianza, era muy difícil recobrarla. Claude es un tipo consecuente hasta la médula. Lo que se ve en la tele es la realidad. Como dije al principio, no voy a pronunciarme sobre sus ideas, pero sí sobre sus actos. Fue un jefe decente y respetuoso de sus trabajadores, lo que a estas alturas no es menor. Creo que el rasgo que mejor lo define es su intensidad, ese afán de ir por delante frente a todo, sin otro norte que la defensa de sus convicciones. Marcel, ¿qué pasa con la denuncia del Diario 1 de una demanda por tema de cotizaciones con empleados? Sí, bueno, mira, el Diario 1, como todo el mundo sabe y lo hemos dicho muchas veces, fue un proyecto político, no era una empresa, nunca tuvo trabajadores, éramos todos colaboradores de ese proyecto. Nadie tuvo contratos de trabajo, ni tenía una oficina, ni tenía horario, nada. Los que trabajábamos ahí mandábamos una columna
un artículo por semana y por correo electrónico. Lo que ocurrió ahí fue que el diario simplemente no pudo seguir. Yo llegué a una deuda personal de más de 15 millones de pesos, no podía seguir endeudándome para pagar estas colaboraciones porque siempre se pagaron, y cerramos el diario. Nadie fue despedido porque nadie estaba contratado, y hubo 2 periodistas que no les gustó y usaron todos sus argumentos legales, mintieron, faltaron a la verdad, cometieron perjurio, y de esa manera lograron instalar esto como un problema entre trabajador y empleador, y nunca fueron trabajadores y yo nunca fui su empleador. Éramos socios de un proyecto político y no un proyecto empresarial. Vamos igualmente a conversar en torno a este tema. Hay una demanda de 16 millones de pesos, llegan a detenerlo, él tiene que hacer una transferencia electrónica de plata de 4 millones de pesos, posteriormente iba a ser igualmente detenido para pasar la noche, sin embargo, él, por la ayuda de una tercera persona, deposita algo más de dinero. ¿Cuál es el conflicto real en todo este tema? Donaldo Duque, explíquemelo desde todo su conocimiento. Ocurre lo siguiente, aquí hay un tribunal de familia que fijó una pensión de alimentos. Esta mañana a la casa del candidato presidencial Marcel Clod por un tema de pensión alimenticia que según Clod ya está resuelto. Miguel Acuña tiene los detalles, nos cuenta, adelante. Claro, lo de la pensión de alimentos, mira, yo tengo 3 hijos, los 3 son ya mayores de edad. Los 3 son mayores de edad. Todavía estoy pagando pensión por la justicia, me establece seguir pagando pensiones por una hija que ya no corresponde pagarle, otra que vive conmigo, y por el uno que tengo que pagar, que vive con su madre, es el que tiene casi 18 años. He pagado 23 años, me hice cargo del 100% de todas mis obligaciones durante 23 años hasta que mis hijos eran casi adultos. Me faltaron 4 años, de los cuales la mitad de las obligaciones las he pagado siempre. Y yo no he podido pagar en los últimos 2 años, una parte no he podido pagar. Pero al momento que llegó la PDI estaba todo pagado, salvo un diferencial, que era lo que me había condonado mi hija porque vive conmigo, porque no corresponde. Y eso fue la causa del escándalo. ¿Qué ocurrió? Salió en todos los canales. Nosotros estuvimos en Valparaíso, llenamos la Universidad Católica de Valparaíso, llenamos la Universidad de Valparaíso, salió la gente a la calle, fue una tremenda manifestación. Ni un solo canal dijo nada. He llenado todas las universidades, hemos sacado las conferencias de las universidades a las calles, hemos hecho campaña en el terreno, nunca nos han escupido, nunca nos han insultado. ¿Y los medios donde estaban cuando esta campaña se está desplegando? No existen. Porque nosotros nunca nos imaginamos que iba a llegar tanta gente. Les comunico que Marcel está muy emocionado por esta situación. De verdad estoy muy impresionado por la presencia de tantos estudiantes. Creo que es un signo de los tiempos que corren. Oye, no sé, no es posible apreciar de establecer algún vínculo más directo con los estudiantes. Bueno, podemos bajar, ¿no? Bajar un poco, ¿no? Lo tengo aquí. Ahí sí que se ve mejor. ¿Se escucha bien ahí o no? Valparaíso, donde se me indica que hay una importante reunión, una importante manifestación de estudiantes principalmente en torno a la charla que daba el candidato a la presidencia Marcel Clod. Vamos a Queremos transitar desde una sociedad del lucro, una sociedad que a lo único que le ofrece oportunidades
es a los grandes empresarios, a los inversionistas extranjeros, a los políticos que se venden por unas pocas monedas para pasar leyes de pesca, los trabajadores que quieren hacer cultura. La cultura no existe en Chile, es basura. Se faranduliza todo, la política, la cultura, la televisión. Nosotros creemos que la farándula es un instrumento de control político. Eso es lo que le interesa al poder, a la clase empresarial, que la gente no piense, que la gente no sea reflexiva, que la gente no tenga pensamiento propio. Los que siempre han estado fuera de la historia, alguna vez lo estén, alguna vez tengan la oportunidad de construir un mundo más cálido, un mundo más acogedor, un mundo más sincero y honesto, donde todos sepan, y no solamente los empresarios. Yo los invito a ustedes a ese trabajo, a esa lucha, a ese esfuerzo, a esa convicción de ser parte de la historia, de ser ustedes los que hagan esta transformación, porque aquí no se trata de cambiar un presidente, sino que se trata de construir un Chile muy diferente. El Chile de los trabajadores, el Chile de los estudiantes, el Chile de las grandes mayorías. Muchas gracias. Y que a estos no los escuche nadie, no los vea nadie, que no sepamos que Marcel Clod fue aclamado en una manifestación en Valparaíso hace pocas horas atrás. La televisión supuestamente pública, que debería informar sobre todos los proyectos, sobre todas las candidaturas. Hoy día lo que está haciendo la Televisión Nacional es simplemente dañar de manera peligrosa y criminal la libertad de expresión de los chilenos. Yo recojo el concepto funcional. ¿No podría, por lo tanto, considerar también que lo que hace usted con el Partido Humanista finalmente es una opción funcional? Usted dice, bueno, yo necesito el partido para poder escribir la candidatura. ¿No es algo funcional eso? El Partido Humanista hace 20 años también que está con esto mismo, digamos. No es una cuestión utilitaria. Ellos me apoyan a mí porque comparten el ideario que yo he defendido junto con muchas otras personas durante 20 años. Y yo me siento cómodo con el Partido Humanista porque hace 20 años que están coherentemente con este mismo postulado, con estos mismos principios y estas mismas políticas. No es que acá haya un acomodo, una utilización de la herramienta funcional o para evitar la junta operativa. Bueno, pero lo que pasa es que lo de la firma es una cuestión circunstancial. Editárselo significa un problema menos en términos de financiamiento. Pero aquí lo central no es eso. Aquí lo central es un proyecto político que apunta al bienestar, que apunta al pasar lo mejor en este país, porque Chile hoy día es nada más que un nicho de negocio. Nosotros estamos planteando construir una sociedad de derechos, centrada en los derechos. Eso me interesa que conversemos un poquitito. Las democracias modernas se dan constituciones que garanticen derechos sociales fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una jubilación adecuada, no están garantizados en la Constitución. Lo que se hace hoy día en Chile es una asamblea constituyente con la participación de los distintos sectores políticos, sociales, culturales, étnicos de nuestro país, en el cual se recojan las demandas, se generen las propuestas, se elabore una propuesta de nueva constitución, se plebiscite al conjunto del país y luego se promulgue. Eso se hace en las democracias. Una sociedad de derechos. Yo he recibido una invitación del presidente Ricardo Lagos, en la cual me invita a la ceremonia de la firma de la nueva Constitución Política de la República. Acá está una gran mentira que me parece fundamental que el pueblo conozca. Es la misma Constitución con algunas modificaciones. No es una nueva Constitución. Por eso que nosotros, hasta que en Chile no haya una Constitución verdaderamente democrática, la votamos a la basura. En Chile, lo que se llama modelo de desarrollo no es tal, es simplemente un patrón de acumulación de poderosas riquezas concentradas en muy pocas manos. La gran transformación de capital natural
en capital financiero. Por ejemplo, en materia forestal, la riqueza de Señor Mate, en la pesca del Grupo Angelini, la industria minera, Luxic. Las grandes fortunas de este país se explican por una depredación inmisericordia y una extracción indiscriminada de recursos naturales. He estado en Valdivia, donde la planta Celco, autorizada por el gobierno de la Concertación, ha terminado asesinando a los cisnes de cuello negro, pero además contaminando las aguas subterráneas. Y mientras los pueblos del interior no pueden llevar adelante proyectos agrícolas porque se le dice a la gente que no hay agua, acá el gobierno de Chile está regalando el agua de todos nosotros a estas transnacionales del cobre que se la llevan sin pagar ni un solo peso. Esa agua nos pertenece a todos y es una obligación moral que tenemos defenderla para las futuras generaciones. Y acá en la franja hablamos sin pelo en la lengua. Tiramos la Constitución a la basura porque es mala. Y aunque unos pocos se escandalicen, yo sé que la mayoría de ustedes está de acuerdo en que hay que cambiarla. Yo por lo menos saque el 1%, el 10% o el 40%, voy a seguir trabajando después de las elecciones hasta que vea que en Chile hay más respeto por las personas. En un país en que la distribución de los ingresos es una de las peores del mundo, en que la gente está asfixiada por las deudas que ya ha pagado 2 o 3 veces y la sigue debiendo, puedo afirmar que la delincuencia es un modo de explosión social provocado por el sistema político, económico y judicial actual, que privilegia a unos pocos que se han apoderado de la riqueza y el poder político de la nación. Es por ello que nuestra prioridad es el cambio del sistema político y económico que está llevando al país al desborde social. Para eso, por cierto, que se necesita una nueva constitución. No se trata solo de participar, los jóvenes quieren decidir. Entonces, si no se les da ese espacio, después no nos quejemos. ¿Por qué queremos? Que participen, pero solo hasta donde les interesa que estén en el poder y no más allá. Eso, por decirlo menos, es una frescura. ¿No será que este nivel de concentración de la riqueza que vivimos en Chile está asfixiando un conjunto importante de la población? ¿Qué tipo de país estamos construyendo? Llenémonos de casa, pongamos una regla alrededor de todo el país y tal vez resolvemos problemas. Desconcentración del poder es la respuesta. Nos gusta o no nos gusta, les gusta a algunos o no les gusta. Desconcentración del poder económico. A mí me parece que ese es el camino que tenemos que tomar. Y lo que creo que saben es que tarde o temprano lo vamos a hacer. Tarde o temprano Chile va a ser un país más justo, a ser un país mejor. Entonces digo, ¿a qué seguir perdiendo tiempo? ¿Por qué no construir un país más bueno, más justo, en el cual realmente nos estamos orgullosos de que el resultado del crecimiento y del desarrollo es compartido por cada uno? Que cada familia recibe por retribución, por el aporte que está haciendo, lo que le corresponde. Ese es el Chile que nosotros vamos a hacer. La vida de Marcel Claude está marcada por la defensa de sus ideales, el desarrollo económico y social del país, de la mano de la protección del medio ambiente. Una visión ecológica que va más allá del interés económico. Mira a la protección de un ambiente sustentable en sintonía con la comunidad, con las necesidades de esta. Su pensamiento supone el alcanzar un estado superior para los pueblos, la llamada patria grande, Latinoamérica, como una sola, orgullosa de sus raíces, de sus pueblos originarios, de sus pesares y males, de sus triunfos y riquezas naturales y culturales. Hay una mirada crítica al sistema gobernante, al modelo político y económico, que explica que Chile se encuentra entre los 10 países con la peor desigualdad en todo el mundo. Las propuestas del movimiento son muy radicales, porque hoy en Chile todo lo que pretende cambiar algo es radical, es extremo. Clase política, negocios y medios de comunicación unidos han cambiado el sentido de la lógica en el país. La visión de la realidad es directa. Las ideas no se expresan ni se proponen al movimiento social en conjunto desde afuera, sino que nacen de ahí. Marcel ha surgido de esos movimientos, ha sido parte de ellos. Por eso, tal cercanía con las ideas, que nutren mutuamente a los actores. Es indudable que la organización de la sociedad, del movimiento social movilizándose, aterra a la clase política y a los grandes empresarios que los financian. Las acusaciones sobre Marcel y su correspondiente cobertura mediática irán en aumento probablemente, pero siempre habrá una explicación para ellas, y al igual que con toda información que podamos recibir particularmente de los medios grandes, corrompidos hace mucho al servicio de unos pocos que tienen y quieren todo. Es necesario buscar por iniciativa propia y seguramente la explicación no tarda en llegar.
Difundir el movimiento y no quedarse sentado esperando a que hagan esto, a ver si cumplen, a ver si las buenas intenciones las hacen o no. Parece ser la solución. Tarde o temprano se logrará, pero solo la unión reivindicará los derechos usurpados a los ciudadanos y compatriotas. Solo la comunidad unida y organizada logrará los cambios. Un lápiz y un papel no bastan. No han servido de mucho anteriormente. Solo ese antecedente debería hacer pensar que el lápiz conspira contra los ciudadanos, en la decisión de participar democráticamente al menos. No será fácil. Quizás el temor que aún lega el pasado político del país detenga las aspiraciones y sueños del pueblo, más que las bases legales y la industria televisiva, más que el consumismo y la corrupción. El miedo mata cualquier intento de cambiar algo. Si la convicción es clara, todo temor desaparece. El llamado es a no engañarse por programas políticos adaptados a los nuevos tiempos que cambian con el tiempo, más aún cuando la historia política de esos conglomerados políticos no coincide con las promesas. Yo creo que es el país el que tiene que ver sobre cuáles son las debilidades de los programas de cada uno de nosotros. Si lo dice don Ricardo. Todos juntos a la moneda, es el grito que hay en mí. Si tú quieres cantamos juntos, ya más nadie lo va a impedir. Muchos años hemos esperado, esas promesas no se van a cumplir. Si el descontento te ha enseñado algo, lo que tú quieres nadie lo hará por ti. Todos juntos a moneda.